Porque estamos ahí en Romanos capítulo 7. Vaya, coja la Biblia, hermano. Abra ahí Romanos. Estamos en el capítulo 7. Sintonícese allí desde el versículo 1 porque llegamos hasta el versículo 5 donde Pablo está haciendo una analogía. Yo les estuve explicando hace 8 días, mis amados, que los capítulos de Romanos desde el 2 hasta el 5 son unos capítulos donde Pablo nos va a estar hablando y donde nos habla Pablo acerca de la ley contrastada contra la justificación. Recuerden eso, no se olviden de eso. La ley versus la justificación, porque es que nosotros, para llegar a Cristo, cuando una persona llega a Cristo, ¿qué es lo único que necesita ahora en el nuevo pacto? Estamos hablando de un nuevo pacto, qué maravilla, qué gozo saber de que ya no estamos bajo la ley o bajo el antiguo pacto. Ese antiguo pacto que cuando abrimos la escritura nos damos cuenta que ese antiguo pacto es todo lo que tiene que ver desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Todo lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, eso se conoce como el antiguo pacto, o por eso se le dice también Antiguo Testamento. Pero nosotros ahora estamos regidos por un nuevo sistema de cosas. Estamos en el nuevo pacto y eso es debido a nuestro amado Señor Jesús. Y como estamos en nuestro Señor Jesús, el Señor nos trasladó a un nuevo pacto, a una nueva forma. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Porque el hombre, los hijos de Dios que conformaban el pueblo de Israel, porque Dios hizo un pacto con ese pueblo, esos hijos de Dios entendían y comprendían a Dios de una manera. Dios se les tuvo que manifestar de esa manera. ¿Y por qué Dios se les tuvo que manifestar de esa manera? Porque desde que el hombre salió y fue destituido de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos los seres humanos quedamos entonces en algo que se llama la carne. Ya no podemos ser como nos diseñó nuestro Padre Dios. Ya no podemos entender las realidades espirituales como lo entendían Adán y Eva. Adán y Eva estaban, antes de la caída, estaban disfrutando de la gloria de Dios. Cuando ellos cayeron de la gloria de Dios, entraron en otra realidad espiritual. Ahora Dios tiene que volver a enseñarle al hombre, a mostrarle al hombre, a ser consciente del hombre, porque el hombre cayó y cada día fue alejándose más y más de Dios y entró en un estado de inconsciencia profunda. Es como cuando un enfermo va pasando por etapas, ¿no? El enfermo comienza en una etapa, se siente mal, lo llevan al hospital, del hospital lo ven los médicos, deciden dejarlo en una sala, después de esa sala lo pasan a otra más sofisticada, después sigue enfermo y finalmente lo llevan a una unidad de cuidados intensivos, o sea, una UCI. Y eso nos habla estadios de la enfermedad, ¿verdad? Entonces el hombre que fue destituido de la gloria de Dios quedó en un estado de inconsciencia de Dios cada vez más peor. Y Dios tenía que relacionarse con ese hombre. Dios comenzó a relacionarse con ese hombre. Y como un Dios que es santo se acerca a un hombre que está destituido de su gloria. Si Dios está sustentado, si Dios está imbuido en su propia gloria, ¿cómo acercarse? Entonces él comenzó a través de esa forma, de ese pacto que hizo en la antigüedad, de comenzar a tratar de darle conciencia a ese enfermo terminal. Comenzó a darle figuras, sombras y cosas de las realidades espirituales. Y ahí está el hombre y viene nuestro Señor Jesucristo en un tiempo determinado de la historia y el Señor Jesucristo viene trayendo las cosas que se habían perdido.
el Señor Jesús vino a recobrar y a recuperar la gloria que el hombre perdió, y el Señor vino a introducirnos de nuevo a la gloria que Adán perdió. Qué maravilla que podamos entender eso. Y desde hace más de 2000 años nosotros estamos disfrutando de qué es eso de movernos en la gloria, qué es eso de estar metidos, imbuidos en la gloria, qué es eso de caminar en esa gloria, qué es eso de ver el mundo desde la perspectiva de Dios, o ver el mundo desde la gloria en la cual ya estamos disfrutando. Entonces, es un proceso que el hombre tiene que asimilar, hermanos. Es un proceso que el hombre tiene que asimilar. Por eso en el antiguo pacto el Señor les dio unas leyes, y esas leyes estaban por fuera del hombre, porque es que Dios no podía acercarse al hombre sino hasta cierta distancia. Y esas leyes estaban afuera, para que el hombre comenzara a tratar de relacionarse con Dios y el hombre comenzara a tener conciencia de qué tan santo, cómo es relacionarse con un Dios que es santo, 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 como dice Isaías. Cuando vio la gloria de Dios Isaías, él vio unos seres que estaban alrededor de él, unos seres angelicales que cuando descendió la gloria donde estaba Isaías, ellos decían a gran voz, santo, santo, santo. ¿Cómo es un hombre que está en esa realidad caída acercarse a un Dios que es de esas características? Y Dios comenzó a enseñarle al hombre como con plastilina, como cuando usted le enseña a un niño una realidad de las cosas grandes y mayores. Y Pablo está diciéndonos que en el antiguo pacto él se relacionó con el hombre y comenzó a mostrarse y comenzó a decirle quién era él a través de la ley. Y la ley es la forma como el hombre entendía de que, bueno, ese Dios que estamos conociendo, según el antiguo pacto, es un Dios que tenemos que honrarlo cumpliendo unos mandamientos, porque nosotros tenemos que cumplir lo que Dios exige para poder estar cerca de él y para poder ser bendecidos. Ese era el panorama del antiguo pacto. Y entonces Pablo está diciendo que la ley era la forma como el hombre se relacionaba con Dios. Si yo cumplo la ley, me puedo relacionar bien con Dios. Si me salgo de la ley, sufro las consecuencias. Entonces ahí tenemos a ese hombre adámico. Estamos hablando de que el hombre adámico es ese hombre que está destituido de la gloria de Dios, que su vida es como la vida en la que quedó Adán y Eva, por eso se le llama adámico. Y está diciendo aquí la palabra de Dios, Pablo, que él le está hablando a aquellas personas que ya entraron al nuevo pacto, o sea, aquellas personas que recibieron al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Lo han recibido, lo han aceptado, y eso fue por la fe. A ese proceso de recibir al Señor Jesús por fe es lo que la Biblia le llama la justificación. Y Pablo habla en los capítulos anteriores, en el capítulo 2, en el capítulo 3, 4, 5, Pablo estuvo hablando de la justificación, diciéndonos, para que usted pueda estar bien con Dios, ahora en el nuevo pacto, lo único que necesita usted es poner la fe en su Hijo, creer en su Hijo, recibir lo que Él le está otorgando. Él ya no le está otorgando a usted unas tablas con una cantidad de mandatos, sino que ahora lo que Él le está diciendo es, yo quiero recibir al Hijo, creo en el Hijo, y por la fe en Cristo usted ha sido justificado. Fuimos justificados ahora que estamos en Cristo Jesús, y Cristo ha venido a nosotros allá al lugar más profundo de nuestro ser, que es el Espíritu, y el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, viene y se funde con nuestro espíritu y comienzan las realidades de arriba a funcionar. La ley que ahora comienza a gobernar en nuestra vida ya no es como la ley de afuera. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces desde nuestro espíritu
comienza un sistema operativo nuevo, hermano. Hay un reset, ¿se llama eso? ¿Está bien? ¿Está bien dicho en inglés? Reset. A ver, los hermanos gringos. Hay un reseteo. Y comenzamos ahora de nuevo. Como dice la palabra de Dios. Comenzamos a experimentar algo nuevo. Hay una nueva realidad. Y esa nueva realidad es colocada en nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu, desde nuestro espíritu se genera un centro de operaciones para llevarle y a comunicarle a nuestra alma, que es lo más cercano al espíritu, nuestra alma. Nuestra alma es una realidad también inmaterial. Comienza a traducírsele todos los beneficios que tiene ahora y nuestra alma necesita recibir toda esa información para que nuestra alma pueda traducir esa información en respuestas reales a nuestro mundo en el cual nos estamos moviendo. Hasta ahí, Pablo ahora en el capítulo 7, a ese proceso de transformación de nuestra alma por el Espíritu es lo que se llama santificación. Y Pablo nos va a hablar ahora de la santificación en el capítulo 7. Comienza a hablarnos de ese proceso de santificación. Y nos está mostrando Pablo de que la santificación es como un proceso nuevo en nuestra vida, donde nosotros tenemos que aprender ahora, por esa revelación que nos está dando el Espíritu, que cuando estábamos en Adán, estábamos como casados con la ley. Y Pablo va a establecer esa analogía del matrimonio. Dice, cuando usted estaba en el viejo pacto, cuando usted estaba en Adán, usted creía que a Dios tenía que relacionarse, era tratando de cumplirle cosas a Dios. O sea, para que Dios se acerque conmigo y para que sea mi amigo, para que sea, yo tengo que cumplirle con cosas. Tengo que cumplir con unos mandatos. Para yo ser bendecido en mi vida, tengo que cumplir con unos mandatos. Yo quiero bendición en mi vida, entonces tengo que cumplir con unos mandatos. Eso era el antiguo pacto. Ahora Pablo está diciendo, cuando ustedes estaban en el viejo pacto, cuando ustedes estaban viviendo su vida en el hombre adámico, pues ustedes vivían la vida, entendían la vida de la manera como la que se establece en un matrimonio, un hombre y una mujer, ¿no? Ahora las cosas están como medio tergiversadas, pero para Dios siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros no nos podemos inventar otra cosa. ¿Quieres vivir la vida en la bendición de Dios? Comienza a hacer las cosas y a entenderlas desde la realidad como Dios las comienza a enseñar, y comenzarás tú a entender de que la vida de Dios ahora nos llama a mostrarnos las cosas y las realidades de la manera como Dios quiere que las vivamos. Entonces, Dios quiere y anhela y desea que sus hijos entiendan que en el antiguo pacto, Pablo, tomando la analogía del matrimonio, dice que usted estaba casado con la ley hasta el día que usted se moría. Y entonces Pablo decía, miren una cosa, decía el apóstol Pablo, ¿de qué manera yo puedo entonces entrar en otro proceso diferente a la ley? Estoy hablando de la ley como se veía en el antiguo pacto. ¿De qué manera yo puedo salirme de esa condición si estoy como en un matrimonio con la ley? Pues es hasta el día que uno se muera. Porque cuando se acaba un matrimonio, si usted se casó y le dijeron esas palabras, ¿se acuerda de las palabras? Usted se casa con fulanito, sutanito, hasta que la muerte los separe. Porque el matrimonio, como Dios lo establece, es un pacto, y ese pacto no puede usted anularlo, porque dice que lo que unió el hombre, no, lo que unió Dios no lo separe el hombre. Entonces, bajo el pacto del matrimonio, como Dios lo estableció, usted se compromete con otra persona hasta que alguno de los dos muere. Mientras usted esté vivo,
usted está, vamos a decirlo, ligado a esa persona. Si a usted no le está yendo bien en el matrimonio, si usted no le está funcionando la cosa, pues usted consideraría, bueno, ¿cómo pudiera yo salir de esta situación? Desde el punto de vista de Dios, como lo que Pablo está diciendo, bajo el cumplimiento de la ley del antiguo pacto, pues usted estaba con esa persona hasta que la muerte lo separara y solamente era posible volver con la persona, volver a tener una nueva relación si la persona se moría. Así se estableció al principio, porque eso era más allá de la ley de Moisés. Cuando estuvo establecida la ley de Moisés, hubo otras prerrogativas, pero como Dios estableció las cosas con la ley divina, así eran las cosas. Moisés toma de esa parte. Después hubo unas concesiones, pero desde el punto de la perspectiva de Dios, el matrimonio era así para toda la vida. Ahora bien, Pablo está diciendo que mientras usted está casado, usted está unido. Si usted llegara a considerar otra persona estando casado, pues dice la Biblia que usted cometería adulterio. Si usted considera a otra persona estando casado todavía, estando viva esa persona. Y Pablo está haciendo esa similitud. Pablo aquí no está dando una exégesis profunda del matrimonio. No piense eso, porque algunas personas han tomado estos pasajes como para hacer un estudio profundo de lo que es la relación de pareja, el matrimonio. Entonces, no. Pablo está simplemente dando un barniz de cómo era que Dios veía las cosas, cómo las instituyó Dios y cómo con este ejemplo él va a llevarnos a entender esta realidad de que ahora en Cristo estamos bajo un nuevo pacto que nos permite tener una relación con un nuevo, o establecer una relación en un nuevo matrimonio. Eso es lo que Pablo va a decir. Hasta ahí llegamos al versículo 5. Vea usted, hermanos, cómo el versículo 6 introduce Pablo. Vamos a leer el versículo 6 de Romanos del capítulo 7. Bueno, voy a leer desde el 5 para que lo acondicionemos. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ahora sí el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley. A ver, mire lo que Pablo está diciendo, pero ahora, hay una hora, hubo un antes. Acuérdese que el antes es cuando usted estaba viviendo su vida en Adán, en esa naturaleza pecaminosa, en esa naturaleza carnal. Y Pablo le está hablando ahora a cristianos, ¿no? A los cristianos romanos. Unos eran judíos, otros eran gentiles, y ambos habían recibido al Señor. Ahora estaban en el nuevo pacto, dice, pero ahora estamos libres de la ley. Le está diciendo tanto a judíos como a gentiles, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Préstele atención a esto, hermano, no se pierda. Dice Pablo, voy a leerlo, este mismo pasaje lo voy a leer en dos versiones de la Biblia más actualizadas, para tratar de encontrarle el significado lo más preciso a lo que el Espíritu quiere decirnos acerca de lo que Pablo está diciendo. Voy a leerte el mismo versículo en una versión de la Biblia diferente. Dice así, pero ahora, está hablando de un tiempo presente, fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. ¿Cómo le parece? Le voy a dar otra traducción para que veamos cómo lo dice otra versión de la Escritura, más moderna.
Pero ahora hemos muerto a la ley que nos limitaba y fuimos liberados de ella. Ahora servimos a Dios de una manera nueva por medio del Espíritu y no servimos ya a la antigua manera de la ley escrita. ¡Wow! ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Pablo les estaba diciendo a estos cristianos, los judíos habían vivido siempre por la ley escrita. Quizás algunos gentiles que conocieron de Dios también querían obedecer a Dios por lo que le enseñaban los judíos, la ley escrita. Pero ahora Pablo les está diciendo, ustedes ya están en Cristo, vamos a lo nuevo, dejemos lo viejo, avancemos. A ver, ¿quién quiere quedarse con lo viejo? Si usted tiene la posibilidad de tener algo nuevo, si usted tiene de tener una nueva tecnología, usted quiere quiere mantenerse en lo viejo, ¿no? Como si alguien le dice a usted, bueno, vamos a hacerte una cirugía, porque esta cirugía es de vida o muerte. Entonces, el médico le dice, tenemos la posibilidad de hacerle la cirugía a como se hacía a la vieja manera, donde el sistema de error pues era alto. Pero ahora también podemos decidirnos por una nueva tecnología, una más avanzada tecnología que seguramente va a ser específica y va a tener usted muchísimo menos problemas, reacciones o efectos adversos. Y lo queremos poner a escoger usted. ¿Quiere la vieja o quiere la nueva? Pues yo creo que obviamente la persona va a decir, no, yo quiero lo último, deme lo último en tecnología, yo no quiero lo viejo. Bueno, algo así está tratando de decir Pablo. ¿Usted quiere vivir bajo la forma del régimen antiguo? Porque es que la ley se le aplicaba al viejo hombre, se le aplicaba al hombre adámico. ¿Por qué? Porque el hombre adámico necesitaba algo que lo refrenara. Y el hombre tenía que leer esos escritos permanentemente para saber qué era lo que a Dios le gustaba y no le gustaba. Si él desconocía algo, pues estaría infringiendo la ley y no se daba cuenta, y eso lo vamos a hablar ahora. Pero ahora Pablo está diciendo, dejemos eso de lo que está allá afuera y vámonos a algo nuevo, porque lo que está afuera, lo que pertenece al antiguo pacto, está bajo un régimen. A ver, ¿qué es un régimen? Si usted lo ve, esa palabra régimen desde el punto de vista político, pues el régimen es un sistema de gobierno que posee un determinado estado. Eso es un régimen, un sistema. O sea que la ley del antiguo pacto funcionaba como un sistema bajo el cual estaba sometido el hombre adámico, y ese sistema era diseñado especialmente para ese viejo hombre adámico que tenía que relacionarse con Dios de esa manera, porque el hombre adámico veía siempre a Dios afuera. Afuera, Dios está fuera de él, está fuera de su realidad. El hombre adámico sabe que él no puede acercarse mucho a Dios. El hombre adámico sabe que Dios es santo, santo, santo y que no puede meterse en la realidad de Dios, sino desde afuerita, tener una comunión con él. Necesita toda una serie de sistemas que le permitan a él acercarse a Dios. Sistemas de muerte de animales, sacrificios de animales, vertimiento de sangre, limpieza, limpiamientos, ofrendas, sacrificios, libaciones. Hermano Alexander, cuéntenos. Bueno, mis hermanos, entonces, ya que avanzamos, podemos tomar entonces la analogía para entender por qué Pablo la tomó el matrimonio. Sería así. Esa mujer representa nuestra alma. El marido representa la ley. Entonces, la única forma de ello unirse a otro marido, que ese otro marido vendría a representar la gracia o a Cristo,
es que el marido actual que representa la ley se muera. Si ese marido actual que representa la ley muere, ahora ella queda libre para unirse a otro marido que va a ser Cristo. Es así porque pues esa es como la analogía que vemos que nos está mostrando Pablo, entendiendo pues nosotros que también debemos de considerarnos muertos a la ley para poder unirnos a la gracia que en este caso es Cristo. Así es. Pues hermano, no se lo mostró carne ni sangre, la tiene clara, mi hermano. Sí, señor. Sí, señor. Usted ahí se adelantó a lo que estamos hablando, pero sí es eso. Hermano Germán. Vale, yo estoy atento a lo que están hablando y a lo que dice el hermano Alex, y yo veo aquí como algo especial, ¿no? Porque de cierta manera se habla de que había un matrimonio en esa analogía entre la ley y, y nuestras almas. Pero yo aquí veo en el versículo 6 dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto. O sea, como que la que murió fue el alma, la que enviudó prácticamente, la que entró, la que se quedó en la misma condición en la que estaba, pero sola fue la ley, porque nuestra alma al morir entra en una nueva realidad. Entonces, como que para entrar en esa nueva ley del espíritu, el alma tiene que entrar en un proceso de muerte, pues no muerte a lo que es ella en sí, sino como pasar a otro ámbito, ¿no? Al ámbito del espíritu. Porque es que en lo natural, de pronto a ver si me hago entender de esta manera, en lo natural, cuando uno de los dos se muere en el matrimonio, pues el que queda libre es el que queda vivo, obviamente. Pero aquí nosotros, al morir en esta condición, al morir a esa condición de matrimonio con la ley, las que entramos a una vida nueva, somos nosotros al entrar en la realidad de Cristo. No sé si de pronto confundí mal la cosa. Me llama la atención es eso, como que en el mundo es al contrario. El que queda vivo es el que va a vivir una vida nueva, pero aquí el que muere es el que va a vivir esa vida nueva. Bueno, vamos a irlo desenvolviendo ahorita, mi hermano. Vamos a irlo desenvolviendo, porque es muy interesante. Vamos a... por ahí hay un microfonito abierto. Anita, Sí, cierra el micrófono. ¿O ibas a decir algo? Sí, Carlitos, quería decir algo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, yo quería aportar un pequeño resumen que encontré por internet que dice, la mujer cuyo marido, bueno, está respondiendo a cuál es el resumen del capítulo 7 de Romanos. Y dice así, la mujer cuyo marido ha muerto ya no está obligada a permanecerle fiel. Es libre de casarse con otro hombre. De manera similar, nuestra muerte con Cristo nos liberó de nuestra obligación ante la ley y nos permite servir a Dios en lo que Pablo llama el nuevo camino del Espíritu. Eso fue lo que encontré que me pareció muy especial y se los quería compartir. Gracias, Anita. Ya vamos entonces a profundizar en eso que están hablando los hermanos. Muy amable, mi hermana. Habíamos estado hablando de la figura que Pablo utilizó para hablarnos de la ley y la responsabilidad que tienen los que están o los que se tienen los casados, ¿no? La responsabilidad que se tienen los que se han casado. Nos habla de la ley como la figura de un matrimonio que existía entre el hombre adámico y el deber de vivir para con Dios de la forma correcta. Preste atención, hermano. Ahora, Dios en su sabiduría eterna proveyó que muriéramos en la cruz con Cristo. Eso es una realidad espiritual. Usted dice, oiga, pero el acontecimiento histórico de la muerte de Cristo fue hace 2000 años, pero es que usted desconoce los alcances espirituales que tuvo la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
Porque cuando Cristo estaba muriendo en el Calvario, Él estaba introduciendo en su muerte a todos aquellos que iban a sintonizarse por la fe de Él, por poner la fe en Él, iban a darse una identificación con su muerte, así haya ocurrido hace tanto tiempo. Entonces Dios proveyó que muriéramos en la cruz con Cristo y de esa manera ser libres de ese matrimonio que no funcionó. A ver, pero ese matrimonio, ¿por quién no funcionó? Ese matrimonio no funcionó por la incapacidad que teníamos nosotros de cumplir la ley. El problema no era la ley, el problema éramos nosotros. El problema no era la ley, el problema era que nosotros en esa condición caída no podíamos dar el estándar de la que la ley nos mostraba. Nosotros sabemos que la ley como tal, la ley dada por Dios, la ley establecida por Dios, la ley dada en los mandamientos de Dios y dada a su pueblo, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena en gran manera, porque toda la ley expresa el carácter del legislador. Y la ley expresa justamente el carácter santo de Dios. Nosotros sabemos que Dios es santo, justo y bueno en gran manera. Dios es santo, justo y bueno en gran manera. Eso lo dice el Salmo 86:5. Leámoslo, hermano, el Salmo 86:5. Que algún hermano que lo tenga lo lea, por favor. Salmo 86:5. ¿Sí lo tiene alguien? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Otra vez, Luz, mi hermana. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios ratificó en el nuevo pacto. Dios es bueno. El Salmo 136 dice de Dios repetidamente en 26 versículos que la bondad de Dios es como la de un Padre poderoso y bueno que sustenta esa bondad en la naturaleza de misericordia que Él tiene. Te lo repito. Este salmo lo he escuchado varias veces, ¿no? Salmo 136. Es el salmo que siempre está repitiendo, Dios hace esto y para siempre es su misericordia. Y tal cosa de Dios, porque para siempre, es un salmo como muy repetitivo en esto de que para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir la Escritura? Que Dios es bueno y que la bondad de Dios está sustentada por la naturaleza de su misericordia. Él es un papá, Él es un padre bueno que está esperando lo mejor. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere que nos acerquemos porque Él sabe que nosotros somos dependientes de la vida de Él para poder establecer nuestra vida sobre algo sólido. Para que nuestra vida pueda ser llena, nosotros tenemos que caminar en la gloria de Dios. Porque si nosotros no tenemos la gloria de Dios, estamos vacíos. El hombre sin gloria es un hombre vacío. Y el hombre vacío anda buscando llenar esa gloria de cualquier manera. Porque el hombre fue creado para contener la gloria de Dios. O sea, esa es la razón del diseño de Dios con nosotros. Para eso nos diseñó. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos vasijas. Y una vasija es para contener a algo. O sea que si nosotros estamos en esta tierra y si somos seres humanos es porque Dios nos trajo a vida para que pudiera Él contenerse en esa vasija que somos cada uno de nosotros. ¿Lo entiendes ahora, hermano? Mientras tú no estés lleno de Dios, tu vida no tendrá sentido. Tu vida será vacía.
tu vida será seca, tu vida no tendrá propósito. Estarás viviendo la vida de una manera superficial. No entiendes de qué se trata la vida. No entiendes para dónde vas. No entiendes de dónde vienes. No entiendes quién eres. Estás sujeto a las 3 grandes existencialidades o preguntas existenciales. Estás aterradamente viviendo en un vacío espiritual. ¿Lo estamos entendiendo esta noche, hermanos? Entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo Pablo es que Dios, para que ese matrimonio que había entre la ley y el alma adámica caída, para que ese matrimonio no siguiera proveyendo más dolor y sufrimiento, Dios decidió darnos muerte en Jesucristo. Dios decidió darnos muerte en Jesucristo. Una vez que se le da muerte a ese esposo que representa la ley, Pablo dice que nosotros quedamos libres desde la óptica de Dios. Desde la óptica de Dios eso es lo que sucede. Desde la óptica nuestra, a ver qué dice el hermano Alex. Pues como dicen, y ganando mi hermano con lo que estás diciendo y lo que dice Germán, o sea que lo que pretende el Espíritu mostrarnos, y tú lo decías ahora, la ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual. Entonces lo que nos trata de mostrar Pablo aquí es que esa ley que es buena, santa y espiritual, pues no se podía cumplir en la carne. Por eso el Señor quiere que nos consideremos muertos en la cruz con Cristo, para que ahora sí quedemos libres en el espíritu de poder cumplir la ley que es espiritual. O sea que el problema que tenemos es que queremos, ahora que tenemos la facultad de ser libres para cumplir la ley en Cristo, seguimos considerándonos vivos en la carne y por ese motivo no podemos cumplir pues la ley como la cumplió Cristo. O sea, solo al considerarnos muertos a esa carne es que podemos tener la libertad para ahora sí cumplirla en el espíritu, y pues sabemos que es el Señor el que la cumple en nosotros. Pienso que por ahí va Pablo enseñándonos esto. Sí, mi hermano, sí, yo no sé si los hermanos lo están entendiendo como lo está entendiendo el hermano Alex. A ver, levante los deditos allí para yo darme cuenta si lo estamos entendiendo o nos quedamos en alguna laguna por allí. No queremos que esta noche quede en laguna, sino que se asiente la verdad en nuestros corazones. Disculpe que le interrumpa, mi hermano Carlos. Es que esto es esto es un fundamento grandísimo, porque de no entenderlo así, mis hermanos, vamos a seguir en lo mismo, queriendo cumplir la ley en la carne, cuando ya el Señor nos mostró que es imposible. Ni el mismo Moisés, que fue el que la trajo, pudo. Entonces sí pienso que es muy importante, mi hermano, que esto nos quede claro en esta noche. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Vi como la mitad de la sala que levantaba el dedito. No sé si asumir que los demás sí lo estamos entendiendo o todavía quedó alguna laguna. De todas maneras, amados hermanos, esta enseñanza queda grabada para que la sigamos digiriendo. Desde el punto de vista de la óptica de Dios, ¿qué es lo que dice? Una vez que se da muerte a ese esposo que representa la ley, Pablo dice que quedamos libres para casarnos con un nuevo esposo, porque Pablo está hablando de eso, porque la casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Eso es lo que nos está tratando de decir Pablo, que así lo ha establecido Dios. Desde la óptica de él, nosotros debemos de considerarnos que morimos en Cristo, porque la carne se identifica con la ley, porque la ley fue para la carne, y si se muere en Cristo, la carne está muriendo allí, pero está diciendo también que quedamos libres para casarnos con un nuevo esposo, y ese nuevo esposo es Cristo. Con ese nuevo esposo, preste atención ahí, despiertes, hermano. Con ese nuevo esposo somos llamados a dar fruto para Dios. A ver, no entendí qué fue lo que escribió por ahí la hermana. ¿Alguien escribió algo? Anita, que por favor le repita. Hermano Alex, están solicitando que usted repita lo que acaba de decir, mi hermano.
Dale, que es fundamental que nos demos cuenta que el problema lo tenemos es en que aún nos creemos vivos. O sea, la ley es espiritual, dice la palabra, la ley es santa y es buena. Entonces, cuando dice que la ley es espiritual, nos damos cuenta que por eso el hombre no la pudo cumplir, incluía a Moisés. O sea, nadie pudo cumplir la ley. Solo un hombre fue cumplidor de la ley y sabemos que fue Cristo. Ahora nos está enseñando la palabra por qué ningún hombre pudo cumplir la ley, porque la ley era espiritual. Entonces lo que nos está mostrando el Señor aquí es que si nos consideramos muertos a la ley en el cuerpo con Cristo en la cruz, pues ahora sí quedamos como en ese nivel espiritual para poderla cumplir. Dicho pues como de una formita más, no sé Anita si te queda así clarito. Bueno, yo espero que sí, porque Pablo está diciendo que ahora nosotros quedamos libres en una nueva realidad, en una nueva condición. ¿Pero libres para qué? Libre para que nos casemos con un nuevo esposo. ¿Quién es ese nuevo esposo? Pues el nuevo esposo es Cristo. Con ese nuevo esposo estamos llamados a dar fruto para Dios, a dar fruto para Dios. ¿Qué dice mi hermano Alex? Qué pena, Carlitos, que le interrumpa tanto. Pero para mí, o sea, hoy es claro algo. Ahora es que vengo a entender por qué el Señor a esta vida que llevamos antes de Él no la considera vida. Recordemos que el Señor le dijo a un discípulo que quería seguirlo, que él lo seguía, pero que lo dejara ir a enterrar a su padre. Y el Señor le dijo que dejara que los muertos enterraran sus muertos. O sea, que la condición de todo hombre sin el Señor es estar muerto. Hoy, con la enseñanza, logro entender esa partecita del por qué el Señor nos considera muertos sin su Hijo. Porque es que sin considerarnos muertos a esa carne, pues no podemos entrar en la verdadera vida abundante que habla Jesús. Jesús dijo que pues, conoceríamos una vida abundante, dándonos a entender que la vida que vivimos antes de Él no es una vida, no es vida. Y esta vida abundante, esta vida ahora en el espejo, se lo dijo a Nicodemo también, porque era necesario morir y nacer, porque ahora sí podemos conocer todos esos misterios, porque esos misterios son espirituales. Bueno, gracias, Alex. Hermanos, ¿quién como Pablo para podernos hablar de estas realidades? ¿Quién como el apóstol Pablo, que estuvo sometido durante mucho tiempo de su vida bajo el régimen de la ley? Acuérdense que él era un fariseo, cumplidor de la ley como ninguno. A ver, hermana Janet, ¿qué nos quiere decir? Yo quería como aportar algo de manera práctica, ¿no? O sea, para llegar al punto donde se entiende o se aclara esta novedad de vida, pues nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro qué somos. O sea, una parte muy importante es con lo que tú empezaste la enseñanza de hoy, diciendo que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. O sea, y cuando yo reconozco que soy espíritu con Dios, lo único que me va a posibilitar llegar a eso es entender eso. Porque después de que yo entiendo que yo soy un espíritu con Dios, yo sí voy a poder entender mejor el tema de la gracia. O sea, el tema de la gracia de Jesucristo en mí, de ese don que Él me da para poder que yo pueda gestionar, pueda avanzar en qué, en morir a lo viejo o morir a la ley, digámoslo así, y poder entrar en la novedad de vida que es el reino. O sea, y por eso allí está la vida abundante, y por eso allí habrán frutos, y bueno, entendemos ya como y también entiendo lo de la óptica. O sea, ya también el Señor nos ve de otra manera, porque ya no nos ve bajo la ley, sino que nos ve bajo la perfección de su Hijo, ya. Entonces, nos ve en Cristo, mejor dicho, nos ve en su Hijo, nos ve adheridos a Él. Entonces, pienso que también lo hermoso es eso, porque eso produce en nosotros, digamos, como un avance de realmente de saber de que nos costó o
o nos está costando, bueno, dependiendo del nivel del proceso en el que estemos, pero que vamos a avanzar hacia otra dimensión, que es la dimensión del reino. Muy bien, mi hermana Janet, muy bien. Sí, señora. Estamos, yo creo que entendiendo, y qué bueno que hermanos que podamos entender. Por eso les decía, oremos para que el Señor nos ayude a entender, para que nos abra el entendimiento y podamos entender estas profundas verdades. Son verdades profundas, no son verdades livianas, son profundas. Aquí no estamos comiendo, no estamos tomando leche en este momento, estamos comiendo un alimento más sólido, hermanos. Entonces pidámosle al Señor que nos permita digerir por su espíritu, porque estamos entonces ahora comprendiendo y viendo la base de muchas de las realidades que antes las veíamos muy superficialmente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo, bueno, usted considérese ahora que ese esposo que la tenía sujeta murió, y como que esa relación que tenía su alma con ese esposo muere, porque el marido murió, esa relación murió, pero ahora tú estás llamado a relacionarte con el nuevo esposo, porque tú has creído ahora en Cristo, y este nuevo esposo nos permite ahora mantener una relación con él, pero un tipo de relación viva. La ley no era una relación viva. Ese esposo que nos muestra la ley era algo que estaba allá, escrito en tabla, dice allá escrito en piedra, escrito en piedra, estaba por fuera de usted. El nuevo pacto era un cumplimiento de cosas externas, pero ahora el Señor te va a decir, no, ahora hay algo mejor. Ahora yo te invito a que tú te cases con un esposo y vas a tener una relación con él viva. Es una relación de corazón a corazón. Es una relación donde somos llevados a experimentar una nueva calidad de vida por un contacto directo y permanente con un Dios que es vivo, no es un Dios de muertos. Ya no estamos bajo el viejo régimen de la letra. Eso lo dice ahí el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El viejo régimen de la letra estaba sujeto a unos sistemas operativos para el alma del hombre que no podía entender cómo acercarse a Dios, ni podía acercarse a Dios, o si lo quisiera, no podía estar tan cerca, porque si estaba cerca, pues era consumido por la presencia de Dios. A ver, Alex. Pienso, mi hermano, que usted le acaba de colocar la cereza al pastel al mostrárnoslo con esos dos esposos. O sea, la ley como ese esposo exigente, ese esposo maltratador, ese esposo que nada le servía, ese esposo que, mejor pues colocándolo como en el plano de nuestra alma, ese esposo que le ponía las cosas demasiado altas, o sea, como un inquisidor, y mostrándonos Pablo aquí que quería o quiere llevarnos a un esposo comprensivo, un esposo que nos va a dar tiempo, un esposo que nos va a enseñar, un esposo. Entonces pienso que ese ejemplo que acabas de tomar de esos dos esposos, uno la ley y otro a la gracia en Cristo, es perfecto para entenderlo mejor, mi hermano. Bueno, amén, hermano, que podamos verdaderamente sí verlo desde tantas ópticas que lo podamos entender mejor. Ahora, en esa nueva relación con ese esposo, nuevo esposo, pues esos hijos también van a ser diferentes. Bajo el sistema del régimen de la letra producíamos también un fruto, pero ese fruto solo servía para autojustificación. ¿Cómo así, mi hermano? Sí, señor. Basábamos nuestra relación, ¿saben qué? Yo soy muy bueno y mejor que otros. Entre más cumplo la demanda de la letra, Dios se complace más conmigo. Si yo me someto a un cumplimiento estricto de lo que está escrito, estoy en mejor condición. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando yo vivo bajo ese sistema? ¿Sabe qué pasa?
que interpreto siempre lo escrito cada vez más de acuerdo a mis intereses. ¡Wow! Bajo el antiguo régimen siempre estoy exigiendo rectitud en otros, pero me vuelvo indulgente conmigo mismo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos algo allá en Mateo 23:3. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a los discípulos allá en Mateo 23:3? Que alguien me lo lea. Mateo 23:3. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sí lo tiene alguien por ahí? ¿No tienen las Biblias allí al lado, hermano? Mateo 23:3. A ver, yo lo leo, mi hermano. Mateo 23:3. Dice así. Así que todo... Sí, es ese, ¿cierto? Sí, mi hermano. Listo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Usted ahí entendió, mi hermano Germancito, qué es lo que está diciendo el Señor? Sí, mi hermano, porque él ahí se estaba refiriendo a los fariseos y a todos aquellos que querían imponerles de que era obligación cumplir la ley, y el Señor les decía que sí, hay que cumplir la ley, y que era realmente necesario, pero que estos que enseñaban la ley no la cumplían, solamente la tenían era para esclavizar a otros y para someterlos bajo su autoridad, pero ellos no la cumplían. Entonces le decían, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esto es tremendo, hermanos, porque lo que está diciendo el Señor, es que esos fariseos que conocían tanto de Dios tenían un pequeño problema. Estaban en su naturaleza adámica, conocían la ley de pe a pa, la conocían más que cualquiera, pero al conocer la ley y tratarla de cumplir desde su propia fuerza, desde la fuerza del hombre adámico, ¿en qué resultaba eso? En un régimen. Y ese régimen es un régimen que exige rectitud en otros, pero que me vuelve indulgente conmigo mismo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, te lo voy a leer en otra versión de la escritura más moderno. Dice así, claro, obedézcanlo, hagan lo que dicen, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Esa es otra versión de la escritura. ¿Cómo le parece a usted? A ver, mi hermano Germán. Pues ahí hay como una incoherencia, ¿no? Porque hay una separación con lo que sale de la boca, pero con las intenciones del corazón. Entonces veo como que no hay no hay esa coherencia que debe haber en entre lo que se dice y lo que se hace. Sí, mi hermano, cuando tú estás tratando de cumplir por tu propia fuerzas, en la fuerza del hombre adámico, la ley, tú terminarás poniéndole al otro pesadas cargas que tú no eres, ni tú mismo eres capaz de cumplirlas. Eso es lo que está diciendo. Le exiges a las personas más de lo que tú te exiges a ti mismo, porque te vuelves conocedor y crees que tú eres un cumplidor exacto de las cosas, pero no te das cuenta que tú mismo, al poner todas esas cargas, contigo te vuelves autoindulgente para poder justificar tus acciones. Germán. Bueno, eso que estás diciendo, pues me hace recordar también, ya el otro día lo habíamos tocado en una enseñanza, el ejemplo mismo de nuestros estados, ¿no? Y en particular de Colombia. Estos estados, el Congreso, pues Senado y Cámara, ellos todos los días legislan y todos los días sacan leyes y leyes y leyes y leyes, pero porque uno ve cada día un deterioro mayor de la sociedad. Y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Entonces, cuando yo sé la ley, cuando yo conozco la ley, también conozco la manera de evadirla, también conozco los apartes, pues, donde yo aparentemente la estoy cumpliendo, pero me estoy desviando. Pero sí se la trato de imponer a otro. Entonces es como lo que tú decías, esa es mi propia autojustificación, pero es queriendo ponerle a otros una carga pesada,
y poniéndosela pues radical, pero yo sí sé la manera como me autojustifico y como digo que la estoy cumpliendo, pero la estoy tomando es para mi propio beneficio y con el deseo de esclavizar a los demás. Esto es tremendo. A ver, Alex. Sí, complementando lo de Germán, el Señor Jesús nos lo muestra en el pasaje del fariseo y el publicano, ¿no? Cómo el fariseo se justificaba delante del Señor porque era cumplidor de ayunos y hacía todo lo que la ley decía, y veía pues al publicano como un pecador, lo que decías tú ahora, ¿no? Colocar cargas pesadas a otros que ni ellos mismos cargaban. No, yo creo que esto cada vez se nos va aclarando más el panorama, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Lo que está mostrándonos el Señor a través de Pablo, o lo que estamos tratando de entender y estamos entendiendo, es que las obras del que se encuentra casado con la ley siempre conducen a producir ese tipo de fruto. En la Escritura se le llama a ese tipo de frutos, se le llaman obras muertas. Obras muertas. ¿Se acuerda usted que alguna vez hablábamos de las obras muertas? ¿Qué es una obra muerta? Es todo lo que se hace por cumplir, pero no tiene la vida de Dios. Es todo lo que se hace para cumplir, pero no tiene la vida de Dios. Son como frutos malos porque no tienen semilla. Aparentemente el fruto puede mostrarse como comible y podemos comerlo, pero no lleva en sí mismo la vida de Dios. Son todas esas obras muy bonitas, muy lindas por fuera, muy llamativas, pero no tienen la vida de Dios dentro. ¿Cómo le parece a usted, hermano? ¿Será que ha pasado o hemos visto eso? Yo creo que sí lo hemos visto, creo que sí lo hemos vivido. Hasta nosotros mismos hemos caminado a veces en ese tipo de obras, obras muertas, obras que no producen lo que Dios quiere que se produzca. Usted sabe lo que es ver un fruto bonito, ¿no? Un fruto bonito, lindo, pero usted quiere que ese fruto, quiere reproducirlo, porque a usted le parece, bueno, yo quiero volver a comer de este fruto. Pero cuando usted lo abre, oh sorpresa, esa fruta no tiene semilla. Si no tiene semilla, usted no puede volver a sembrar para volver a obtener ese mismo fruto. No hay vida interna en ese fruto. Y Dios se ha propuesto terminar con ese tipo de vida, una vida infructuosa. Por eso Él dice que ahora estamos casados con un nuevo marido y de entrada Él nos permite relacionarnos en una novedad de vida. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en Cristo, somos vestidos con nuevas ropas para que no tengamos que llegar a pensar que en nuestra nueva relación vamos a tratar de caminar tratando de cumplir estrictamente algo. Este nuevo marido nos dice que reposemos porque Él es el que ha cumplido estrictamente con toda demanda divina y que debo descansar en mi relación con Dios, pues ese nuevo marido me impulsará poderosamente y permanentemente a desear y a querer hacer todo lo correcto. Desear y querer. ¿Se acuerda cuando Pablo dice en la Escritura que se nos ha colocado tanto el desear como el querer, o como el querer como el hacer? Tenemos que oír atentamente a la voz de este nuevo esposo y seguirlo. Entonces, cuando estemos haciendo eso, podremos concluir que hemos cambiado de esposo, de régimen y de fruto. ¿Cómo les parece, hermanos? A ver, hermano Alex. O sea que lo que nos trata de explicar mi hermano es que todo depende es de quién genera. O sea, ahora que estabas hablando de las obras muertas, si esas cosas las genera mi esfuerzo, pues estoy bajo la ley y es una obra muerta, porque las obras se parecen, ¿no? Coloco un ejemplo, el ser misericordioso con una familia en desgracia, el ser ayudador, pues yo lo puedo hacer en mi esfuerzo
así yo diga de que no es porque haya reconocimiento para mí, entonces esa puede ser una obra muerta, la estoy generando yo. Pero si esa misma obra la genera el Señor en mí, sin buscar ningún reconocimiento ni pues nada diferente a hacer lo que hace o lo que hacía Jesús, pues esa viene a ser una obra que viene de él. O sea, tratas de explicar que es dependiendo de quién lo genere. Sí, Señor, porque lo nuevo en nuestro caminar y en nuestro obrar se genera en la nueva vida. Y si estamos en esa novedad de vida nos estará mostrando que verdaderamente sí tuvimos un cambio y que hemos cambiado tanto de esposo, ya no estamos bajo el régimen antiguo, el régimen de la ley, y el fruto que vamos a producir siempre tendrá una semilla, y en la semilla hay una vida que se puede reproducir. Esto es tremendo. Hermana Janet Mayor. Sí, eso también nos lleva a entender que cambiamos de fuente, o sea, cambiamos de comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, para pasar a comer del árbol de la vida, de Cristo. También nos indica que pasamos de andar en tinieblas a andar en luz, y que ahora la luz que guía nuestra vida para poder conquistar todo eso que tenemos que conquistar es la luz de Cristo. Sí, mi hermana, muy claro lo que estás diciendo. Hermanos, yo pienso que si nosotros estamos entendiendo, estaríamos en este momento dándole en nuestro corazón la gloria al Señor, diciéndole gracias, Señor. Gracias porque puedo ahora sí entender que tú has venido a mi vida como mi Señor, mi Salvador, y puedo depositar mi confianza en ti, porque ahora se trata en esta nueva vida de que yo descanse, que entre en ti, que eres el reposo. A ver, Yamilet, mi hermana. No, mi hermano, pues glorificar al Señor por lo que nos está revelando, en donde nos ha librado de un matrimonio con un dictador y con un régimen que nos maltrataba y nos tenía sometidos, nos ha librado y nos ha quitado esa esclavitud y ese yugo pesado, y nos ha llevado por gracia a un esposo que nos ama, y nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Entonces es creerle, esto es creerle y gozarnos y maravillarnos en esta realidad que es para nosotros. Amén, así es, mi hermana. ¿Cómo no querer yo desear ese nuevo régimen? ¿Cómo yo entender ese nuevo régimen? Estuve bajo el viejo régimen, ahora estoy bajo el nuevo régimen. Ese nuevo régimen tiene unos nuevos sistemas, yo tengo que adaptarme. ¿Cómo es esa vida? Quiero más de esa vida, quiero comenzar a moverme en ese tipo de vida. Qué bendición que tengamos esta noche esa revelación y que el Señor nos pueda decir que viene mejores tiempos si nosotros comenzamos a entender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Ahí me está recordando el hermano Ale lo que les dije al inicio, porque hoy vamos a tener hasta las 8:30, dado que tengo una reunión, hermanos. Por eso hoy comenzamos temprano y vamos a estar comenzando así temprano. Esta reunión la tengo que tener con unos hermanos, pero voy a dejarles solamente vimos solamente el versículo 6, pero quédense con un abreboca, porque lo que sigue de Romanos, que es desde el versículo 7 hasta el 25, es uno de los pasajes más complejos que hay en las Escrituras, y es uno de los pasajes que ha tenido dos diferentes enfoques y dos diferentes puntos de vista. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo sigue narrando aquí en el capítulo 7 y arranca con el versículo 7, se presentan dos perspectivas a través de la historia de la iglesia. Porque muchos hermanos dicen que lo que Pablo va a relatar del versículo 7 en adelante
es como la experiencia espiritual de Pablo como creyente, que esto es lo que le pasó a Pablo siendo un creyente, y hay muchos hermanos que ratifican eso y dicen si es así, pero hay otro grupo de hermanos también muy serios que dicen que no, que eso no es la experiencia de Pablo, que eso es la experiencia para una persona no creyente. ¿Será entonces lo que dice Romanos 7:7 en adelante para un creyente y es la experiencia de un creyente, o será la experiencia para un no creyente? Queridos hermanos, no se pierda la próxima emisión, porque estaremos tratando y preguntándole al Señor cómo enfocamos esto que sigue, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo lo tomamos, cómo lo afrontamos, porque de eso depende también si yo puedo entender realidades espirituales en mi propio caminar, porque Pablo está hablando, y a partir del versículo 7 va a ser más enfático en lo que tiene que ver con la ley y la santificación. O sea, ¿cómo debo de considerar la ley en mi proceso de santificación? ¿Debo de considerar la ley en mi proceso de santificación? Estamos hablando de que la santificación tiene que ver con el proceso del alma. El proceso de transformación de nuestra alma es el proceso de santificación. Entonces, como le digo, han habido dos grandes formas de ver esta porción de la Escritura, y se han presentado a veces confusiones por eso. Pues vamos a pedirle al Señor y a decirle, pues ayúdanos, Señor, a ver por dónde nos vamos, cómo lo entendemos, cómo podremos nosotros en madurez. No se trata ni de acusar a los unos ni acusar a los otros. Pueda que yo tenga una de estas dos perspectivas, pueda que yo me incline a pensar que es así, pueda que yo me incline, pero yo tengo que saber esas dos posiciones y cada día compararlo con mi experiencia. Si usted es un cristiano, pues que lleva varios años de caminar en la vida del Señor, lo compara con y oye también de la experiencia de otros hermanos que son siervos de Dios serios, que han caminado con el Señor en su vida espiritual y que son hermanos muy amados en la historia de la iglesia. Entonces, hermanos, no nos perdamos, porque creo que estamos en un momento muy importante. ¿Qué dice hermano Alex? Que no sé si los hermanos también pues sientan lo mismo. Ahora en este capítulo 7 es que viene a quedar claro por qué Pablo en el capítulo 6 fue como tan insistente en morir. ¿Te acuerdas que hubo 2 párrafos donde 8 o 9 veces se refería a morir y muerte? Para venirnoslo a aclarar en el espíritu ahora en el 7º, porque en este 7º capítulo es donde ya nos deja claro por qué era necesario morir. De pronto quedándonos solo como el 6 no era como tan claro. Sí, mi hermano, les animo a que ustedes lean estos pasajes del capítulo 7, versículos 7 al 25, lea esos pasajes, léalos. No se quede simplemente con la lectura de lo que estamos haciendo aquí, porque lo estamos viendo versículo tras versículo. Léalo usted y comience a preguntarse, bueno, ¿cómo puedo yo ver esto a la luz de la realidad espiritual, de lo que he estado entendiendo en este momento, de lo que he estado viviendo o de lo que he vivido en mi vida en este momento? Entonces, hermanos, qué bueno haber estado con ustedes esta noche. Disculparán no haber terminado a la hora, pero como les digo, factores que nos impiden estar en este momento por una reunión que tenemos. Decirles buenas noticias porque estamos programando para la ciudad de Cali en el mes de noviembre un ciclo de conferencias la primera semana de noviembre, pero este es muy dirigido hacia los hermanos que viven aquí en esta zona, ¿no? Ya les mandaremos la notificación sobre eso, hermanos, para que ustedes lo tengan pendiente, y esa es una de las razones por las que tengo que salir ahora a ver algo de la organización de este evento que lo vamos a tener en la ciudad de Cali, para hermanos de esta zona de acá de... ¿Qué semana, Carlos, para ir teniéndolo en cuenta?
la primera semana de noviembre, mi hermano. Eso es 2, 3, 4 de noviembre, Dios mediante. Entonces, para los hermanos de acá de Cali, lo tengan muy presente. Ya les mandaremos a ustedes las notificaciones, las invitaciones y todo lo demás, porque para esa fecha tenemos también un invitado que viene del Brasil, nuestro hermano Gerson Lima. Algunos ya lo conocen, un precioso hermano del Brasil, y va a estar con nosotros acá en Cali esos días. Y bueno, es una bendición siempre contar con la visita de hermanos que llevan años también en el caminar del Señor. Nos agrada muchísimo esta noche estar con ustedes, hermanos. No saben el gozo en el Señor de que podamos seguir avanzando en estos temas que son profundos, pero que son necesarios para nuestra edificación en el Señor Jesucristo. Nosotros, el Señor en su palabra dice, mi pueblo perece porque le ha faltado o le faltó conocimiento. Y el Señor no quiere que cuando nosotros tenemos vacíos, el enemigo viene y nos engaña en ese vacío que nosotros tenemos. Pero si estamos siendo edificados en la roca sólida, pues el enemigo no tiene por dónde meterse. Entonces, qué bueno que esta noche hemos podido entender un poquito, pienso yo, y anhelo, y espero, y oramos para que así sea.